Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la patología pleural. Vamos a abordar los temas de derrame pleural y de neumotórax. Em, bueno, comenzamos entonces con algunas generalidades en cuanto al derrame pleural. Sabemos que el derrame pleural pues, es la acumulación anómala de líquido en la cavidad pleural, derivada de un desequilibrio entre la formación del líquido y su remoción de esa cavidad. Existen muchas causas que originan estos derrames pleurales. Sin embargo, la mayoría de los derrames pleurales se van a deber a un reducido grupo de enfermedades. Más del 90% de estos derrames pleurales se deben entonces a patologías como insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, infección pleuropulmonar, neoplasias o embolia pulmonar. Existen 6 mecanismos que van a favorecer esa acumulación de líquido en la cavidad pleural. Por ejemplo, aumento en la presión hidrostática en pacientes que tienen una sobrecarga de líquidos en el organismo, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca congestiva. También se puede deber a disminución de la presión oncótica, por ejemplo, en una hipoalbuminemia por una desnutrición severa. También a una disminución de la presión en el espacio pleural se puede deber esta patología, a un aumento en la permeabilidad de la circulación microvascular por inflamación. Es el caso de las neumonías, de la tuberculosis pulmonar, por bloqueo del drenaje linfático desde el espacio pleural en padecimientos malignos. Y también se puede deber a un movimiento de líquido desde el espacio peritoneal hacia el pleural, por una fístula que comunique esas dos cavidades. Bueno, pues va a ser muy importante realizar una adecuada historia clínica y una exploración física para llegar tanto al diagnóstico del derrame pleural como para tratar de establecer una causa. Normalmente en la historia clínica se pueden recabar algunos datos que nos van a sugerir la presencia de este derrame pleural, además de que nos pueden, algunos datos que nos pudieran orientar a la causa, ¿no?, de este derrame. Los derrames, ya sean grandes o pequeños, pueden incluso cursar asintomáticos. Va a depender de la reserva cardiopulmonar del paciente, de la rapidez de la instauración del derrame, por ejemplo. Muchas veces la sintomatología inicial se va a deber a la enfermedad subyacente. Los síntomas asociados al derrame pleural van a ser por inflamación pleural o por mecanismos que impidan la respiración pulmonar y el intercambio gaseoso. ¿Qué sintomatología va a presentar nuestro paciente? Bueno, dolor torácico por inflamación de la pleura parietal. Sabemos que pues, la irritación o la inflamación de la pleura visceral pues, no nos va a dar sintomatología de este tipo, no nos va a dar dolor. También puede acompañarse de tos, que habitualmente va a ser seca, no productiva, y también puede presentar disnea. Estos serían nuestros síntomas predominantes. A la exploración física, la palpación va a ser de gran utilidad, nos va a servir para evaluar la extensión del derrame. Las vibraciones vocales van a estar o disminuidas o ausentes. Y es importante recalcar que estas vibraciones vocales van a ser más confiables, incluso más confiables que la percusión, para que podamos identificar el borde hasta donde llega nuestro derrame pleural. A la percusión vamos a encontrar matidez, que va a ser máxima en las regiones subescapulares, y a la auscultación nuestros ruidos respiratorios pueden estar disminuidos o incluso ausentes. ¿Qué estudios podemos realizar para confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Pues estudios de imagen, ¿no? Los rayos X, la radiografía de tórax
Es un importante estudio a realizar, va a auxiliarnos para confirmar el diagnóstico. Em, Hay que, aparte de documentar, ¿no?, la existencia de este derrame, habrá que observar la distribución del mismo, ver si corre libre a través de todo el espacio pleural. Ujú. Em, Cuando corre libre, pues bueno, se va a observar en las porciones más declives, en las porciones más bajas de esa cavidad pleural. Menos de 200 cc de derrame solamente van a ser visibles en una proyección lateral. Tendremos que observar también si hay datos que nos sugieren que el derrame está loculado o si hay lesiones parenquimatosas subyacentes que nos pudieran orientar hacia la causa del derrame. Ahora bien, si encontramos un derrame pleural y esta imagen de derrame pleural es el único hallazgo en la radiografía, nuestras posibilidades diagnósticas van a incluir, por ejemplo, una tuberculosis pulmonar, una infección viral, una pancreatitis o un pseudoquiste pancreático. Em, claro, hay algunas alteraciones que pues van a ser que se van a presentar, ¿no?, también, por ejemplo, con una tuberculosis pulmonar, pero estamos hablando de ciertos casos específicos, ¿no?, tal vez fases iniciales o casos específicos en los que podríamos encontrar este derrame pleural como único hallazgo. También en el caso de malignidad, por ejemplo, de un linfoma, un cáncer metastásico, sobre todo el de mama, o un síndrome de Meigs. En el lupus, en la artritis reumatoide, en una tromboembolia pulmonar, en el caso de trasudados, como el síndrome nefrótico, la cirrosis, o bien en el urinotórax, o en pacientes que están en diálisis peritoneal con algún tipo de comunicación con la cavidad pleural. Ahora, en caso de que nuestro derrame pleural sí se asocie a otras alteraciones radiológicas, deberíamos sospechar entonces, por ejemplo, que se deba a una neumonía, que se trate de un derrame paraneumónico, que se trate de una enfermedad maligna como un cáncer pulmonar, linfoma, mesotelioma, un carcinoma metastásico con diseminación hematógena o linfangítica. También puede tratarse de un embolismo pulmonar con infarto, insuficiencia cardíaca congestiva o una ruptura espontánea de esófago. En el caso de que nuestro derrame pleural sea bilateral, aquí va a depender, por ejemplo, si está asociada a un agrandamiento de la celota cardíaca, o sea, una cardiomegalia, pues nos orientaría hacia una insuficiencia cardíaca, ¿no?, congestiva. O bien si hay pues otras alteraciones, ¿no?, sugestivas de esta insuficiencia cardíaca. En caso de que nuestra celota cardíaca esté normal, el diagnóstico más común, si nuestro derrame pleural es bilateral, el diagnóstico más común sería una neoplasia y otras posibilidades, aparte de esta neoplasia, sería, por ejemplo, la presencia de un lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome nefrótico, una ruptura esofágica también o una cirrosis. Bueno, pues va a ser siempre de gran utilidad realizar una toracocentesis diagnóstica. Por supuesto, dependiendo de la situación, puede ser una diagnóstico terapéutica, pero específicamente la diagnóstica pues nos va a servir para muchas veces pues establecer el diagnóstico de la patología, ¿no?, subyacente que pues llevó al desarrollo de ese derrame pleural. Entonces, este procedimiento, esta toracocentesis, nos va a servir para obtener un poco de líquido de este líquido que está acumulado en nuestro espacio pleural y analizarlo bioquímicamente. Este análisis va a resultar diagnóstico hasta en el 75% de los casos, y si se agregan algunos estudios especiales dependiendo de nuestra sospecha diagnóstica, puede aumentar 20% más esa certeza diagnóstica.
¿En quiénes tendríamos que realizar este procedimiento? Bueno, aquellos pacientes que tengan líquido libre y que tengan una separación de sus hojas visceral y parietal de su pleura, una separación de más de 10 milímetros de ancho en una radiografía en decúbito lateral. Y algunos diagnósticos que podremos establecer con este análisis de nuestro líquido, este análisis bioquímico y citológico, son, por ejemplo, la existencia de algún cáncer si encontramos células malignas. Si aspiramos pus, eso es diagnóstico de un empiema. Y mediante este procedimiento sería el único diagnóstico, o sea, mediante esta toracocentesis, el hecho de obtener pus a la aspiración sería pues diagnóstico de empiema, y este diagnóstico sería el único diagnóstico que se puede realizar junto a la cama del enfermo con este procedimiento. Si le hacemos un VAR a nuestra muestra em, y sale positivo, en prótiso en cultivo, podemos establecer el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Que la tuberculosis está causando ese derrame. Si encontramos los hongos directamente, si se visualizan directamente, pues podemos suponer que hay una infección por hongo subyacente. Si encontramos células LE o los ANA, anticuerpos antinucleares, podríamos pues confirmar el diagnóstico de una pleuritis por lupus eritematoso. También si encontramos unos altos niveles de triglicéridos o de kilomicrones, podemos establecer el diagnóstico de kilotórax. El índice de creatinina en el líquido pleural versus la creatinina sérica, si ésta se encuentra mayor de 1, podemos establecer el diagnóstico de un urinotórax. Si hay ruptura de esófago, lo que encontraríamos es un aumento de la amilasa en el líquido pleural y además un pH de aproximadamente de 6. Podemos también diagnosticar un hemotórax, ¿no? Si encontramos pues abundantes eritrocitos, ¿no? Por ejemplo. Podemos establecer también comunicaciones de eh, la cavidad pleural con la cavidad de diálisis, ¿no? En pacientes que reciben este tipo, ¿no? De terapia sustitutiva del funcionamiento renal. Y también podríamos establecer un diagnóstico de migración extravascular de un catéter venoso central. Secundario a este análisis bioquímico y a la toma simultánea de lactato deshidrogenasa y de proteínas en una muestra sérica, podremos em, podemos calcular los criterios de Light, y estos criterios nos van a ayudar a definir si el líquido se trata de un exudado o de un trasudado. Será un exudado cuando cumpla al menos uno de los criterios. Es suficiente con uno de los criterios. Y eso significa que hay una causa subyacente que hay que investigar, amerita continuar protocolo diagnóstico. En el caso de un trasudado, significa que no se cumplió ningún criterio de Light. Entonces podemos suponer que ese trasudado se debe a alguna enfermedad sistémica y no hay que hacer mayor abordaje, ¿no? De ese derrame pleural. En el caso de que solo se tenga el criterio de la deshidrogenasa láctica, podremos sospechar sobre todo en alguna neoplasia o alguna infección pulmonar. Entonces aquí en este recuadro están comentados los 3 criterios de Light. Un índice mayor de 0.5 de las proteínas en el líquido pleural em, comparadas con las del suero. Una DHL en líquido pleural mayor de 200 unidades por litro, o un índice líquido pleural o suero de la DHL mayor de 0.6.
Y ya decíamos que pues algunos estudios especiales nos van a ser de utilidad en ciertos casos, dependiendo de la sospecha diagnóstica, nos van a ser de utilidad pues para establecer, ¿no? el diagnóstico. Entonces, procedimientos muy útiles en la mayoría de los casos sería pues observar pues las características macroscópicas de nuestro líquido, determinar proteínas totales, determinar deshidrogenasa láctica. Estos parámetros, como ya dijimos, pues van a ser de utilidad para calcular nuestros criterios de Light. También será siempre importante hacer una citología, frotis y cultivos. Estos serían nuestros estudios básicos a realizar. Algunos estudios que serían útiles en casos seleccionados sería, por ejemplo, determinar el pH, determinar la presencia de células LE o ANA, anticuerpos antinucleares, o de aminasa de adenosina, ADA, para diagnóstico de tuberculosis. Y algunos estudios con una utilidad limitada, o sea, útil solamente para muy pocos casos, sería determinar la diferencial de los leucocitos, determinación del hematocrito, determinación de amilasa y medición de glucosa. Entonces quedamos que si llegamos al diagnóstico de un trasudado, esto no va a requerir de ningún otro procedimiento invasivo, pues debemos pues, suponer que se debe a alguna enfermedad sistémica. Y en el caso de los exudados, ya decíamos, necesitamos continuar con el abordaje diagnóstico, ya con técnicas especiales, incluso llegando a toma de biopsia pleural cerrada o abierta, que puede ser guiada por toracoscopía. Perdón. Ok. Se puede realizar más bien aquí una toracoscopía que puede ser videoasistida, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de el derrame pleural paraneumónico y el empiema. Las infecciones del espacio pleural son usualmente de origen paraneumónico. Ajá. Esa sería la causa más frecuente, pero existen otras, por ejemplo, debidas a cirugías, a traumatismo o bien a perforación del esófago. Ujú. Se sabe que hasta un 40% de los pacientes con una neumonía van a desarrollar un derrame pleural. El tratamiento de estos derrames paraneumónicos y empiemas va a ser pues muy variable. Va a depender de varios factores, entre ellos la evolución del paciente, pues la cantidad, ¿no?, que tenga de derrame. em, También depende del compromiso, ¿no?, clínico o hemodinámico que, que le confiera al paciente. Entonces, el tratamiento va a ir desde un manejo conservador, o sea, pues mantener únicamente la vigilancia, hasta requerir pues un drenaje, ¿no?, de ese líquido y una colocación de una sonda endopleural. Incluso hay pacientes que van a requerir intervenciones quirúrgicas agresivas en caso de que se trate de empiemas graves multiloculados. Tenemos aquí una imagen por ultrasonido en la primera imagen, en el recuadro A, tenemos un derrame pleural anecoico en su mayoría. Tenemos algunas imágenes allí em, eh, inferiores que muestran pues lesiones hiperecogénicas. Pero finalmente ese derrame corre libremente por la cavidad pleural, no hay septos que interfieran, ¿no?, en el paso de este líquido. Esa sería en la imagen A. Y luego en la B, pues ya vemos evidentes septos dentro de, bueno, formando cavidades, ¿no? Y dentro de esas cavidades, pues vemos
líquido pleural. O sea, todo esto es un derrame, pero pues este derrame ya está loculado. Bueno, y vamos a encontrar que hay 4 estadios de este derrame paraneumónico, empezando con el estadio de pleuritis zika o seca, que traduce un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar que se extendió a la pleura visceral. Hay una reacción pleurítica local que origina un roce que se traduce en el dolor, ¿no? En el dolor pleurítico típico, pero no hay, como su nombre lo dice, pues no hay todavía acumulación de líquido, solamente esa irritación. Después tenemos el estadio exudativo, debido a que pues persiste ese proceso inflamatorio, se va a originar, va a conllevar un aumento de la permeabilidad del tejido local y de los capilares regionales, entonces va a empezar ya la acumulación de líquido. Este líquido usualmente en esta fase pues va a ser claro y va a ser estéril, con un predominio ya de polimorfonucleares y un pH puede ser un poco ácido, pero no tanto como en las fases posteriores. El pH va a ser mayor de 7.2. Tenemos después el estadio fibrino purulento. Este se puede desarrollar muy rápido, incluso en horas, en pacientes que no estén recibiendo, ¿no?, tratamiento para la patología subyacente. Se va a caracterizar por un depósito de membranas y coágulos de fibrina. Existe ya una invasión bacteriana del parénquima. Entonces ya podemos encontrar positividad del GRAM y de los cultivos. Ya hay abundantes, bueno, ya lo sabía, persiste esta, esta invasión sobre todo de polimorfonucleares, y el pH ya va a ir disminuyendo, ya se encuentra menor a 7.2, y la lactato deshidrogenasa mayor de 1000 unidades por litro. Estos datos, los polimorfonucleares, el pH y la DHL, pues van en relación al metabolismo de todas las células inflamatorias y de todas las bacterias que ya están en la cavidad. Y finalmente está el estadio de organización. Se va a caracterizar por una invasión de fibroblastos que transforman las membranas de fibrina en una red de cáscaras pleurales. Entonces estas cáscaras pleurales van a favorecer el atrapamiento pulmonar y de este modo el intercambio gaseoso se va a ver comprometido. En este diagrama vemos por un lado las fases del derrame. En la parte central vemos las características principales de cada fase, y en la parte del lado derecho vemos en promedio los días que le toma al paciente desarrollar cada una de las fases. Tenemos pues siempre, ¿no?, el factor desencadenante. Estamos hablando ahorita específicamente del derrame paraneumónico, entonces en este caso sería una neumonía. Saltándonos ese esa primer fase de el estadio en donde no encontramos acumulación de líquido, pues bueno, nos saltamos al estadio exudativo, en el que dijimos que ya hay un aumento de la permeabilidad vascular. El líquido pleural no va a estar viscoso, fluye con facilidad. Los cultivos, como ya decíamos, son negativos, todavía no hay invasión bacteriana. La glucosa, pH y lactato deshidrogenasa pueden estar normales. Estaríamos hablando entonces de un derrame no complicado. Ya después, en la fase fibrino purulenta, ya encontramos importante presencia, ¿no?, de citocinas. El líquido pleural ya empieza, ¿no?, con alteraciones del pH. O sea, sí se encuentra ácido, pero no tanto como en el empiema, por ejemplo. La glucosa puede estar normal,
aunque puede ya empezar a disminuir el cultivo, aquí ya puede estar positivo y la lactato deshidrogenasa va a estar elevada, em, pero generalmente pues no va a exceder 3 veces el límite superior normal. Estamos hablando ya de un derrame complicado. Y finalmente el empiema implica ya un estadio de organización, ya vamos a encontrar fibrosis. El líquido pues ya tiene características francas de pus, el pH ya es francamente ácido, debajo de 7.2. La glucosa está ya muy disminuida, los cultivos siguen siendo positivos y la lactato deshidrogenasa tiene ya elevaciones más relevantes. En este cuadrito podemos observar nuevamente, ¿no?, las fases, los estadios de nuestro derrame pleural paraneumónico, su correspondencia con la clasificación de la ATS y lo que ya habíamos comentado, ¿no?, las características de nuestro líquido, las características macroscópicas y microscópicas. Y en la última fila, em, respecto, por ejemplo, al derrame paraneumónico simple, tenemos que usualmente va a resolver con el tratamiento antibiótico, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un derrame paraneumónico complicado, normalmente, pues bueno, ya va a requerir, más bien, ya va a requerir de un drenaje, ¿no?, con pues la sonda endopleural. Y si es un empiema, pues también va a requerir de una colocación de sonda endopleural. Va a ser siempre importante realizar tinción de Gram y cultivos a nuestro líquido obtenido por toracocentesis. Estos cultivos tendrán que incluir aerobios y anaerobios. Normalmente cuando los cultivos salen positivos, en la mayoría de las ocasiones se debe a aerobios, como neumococo, staph aureus. Y de los gram negativos a E. coli, Klebsiella, especies de pseudomonas, Haemophilus influenza. Y por otro lado tenemos hasta un 15% de cultivos positivos por anaerobios, como bacteroides, por ejemplo. Y rara vez, pues bueno, hay otros agentes infecciosos involucrados, como el actinomyces, nocardia, que son, bueno, finalmente también bacterias, o también algunos hongos. Em, bueno, normalmente la evolución clínica de una neumonía por aerobios va a ser típica, ¿no?, con una enfermedad febril aguda, y en el caso de los anaerobios normalmente es una condición subaguda o crónica y se va a deber frecuentemente a alguna aspiración de contenido gástrico u orofaringeo, habitualmente en pacientes que tienen una higiene bucal deficiente y alguna condición que predisponga a esta aspiración, ¿no? Por ejemplo, que sufra de crisis convulsivas, síncopes o etilismo. Y decíamos ya que el empiema, bueno, normalmente va a ser secundario a una neumonía, pero no siempre va a ser neumónico. Puede ser iatrogénico, por ejemplo, después de mm, de alguna realización de algún procedimiento, ¿no?, torácico, de una neumonectomía, por ejemplo, o también en trauma torácico y en perforación de esófago. Bueno, va a ser importante em, pues los estudios de imagen, ¿no?, en esta patología. En la radiografía de tórax usualmente vamos a observar el infiltrado neumónico y un nivel ipsilateral. En la proyección lateral, el ángulo costodiafragmático posterior puede estar borrado. Y va a ser es importante aprender a distinguir un empiema loculado de un absceso pulmonar en una radiografía de tórax. El empiema loculado, pues bueno, evidentemente implica una infección presente en el líquido contenido en la cavidad pleural. Y el absceso pulmonar, por su parte, pues conlleva, ¿no?, una infección pero a nivel del parénquima pulmonar.
Ambas lesiones nos pueden dar niveles hidroaéreos, ambas pueden estar, pues, digamos, em, en, en como dentro de una cavidad, vaya. Entonces, por eso la confusión, ¿no? O sea, el empiema loculado versus el absceso pulmonar, pero finalmente pues se comportan de modo distinto. Por ejemplo, en el caso de que se trate de un empiema, normalmente el bronquio y las marcas vasculares van a estar desplazadas, ajá, por ese empiema que se encuentra fuera del pulmón, que se encuentra en la cavidad pleural. Ajá. Y en el caso de un absceso, estas marcas vasculares, estos bronquios, van a verse obliterados. Ajá. El empiema frecuentemente va a cruzar las fronteras de la cisura mayor, ujú, y el absceso pues generalmente se va a limitar a un segmento o a un lóbulo y digamos que va a topar con pared, ¿no? Cuando llegue a alguna cisura. Entonces allí se va a detener. El empiema habitualmente va a formar un ángulo obtuso con la pared del tórax y el absceso un ángulo agudo. Con los cambios de posición, los detritus y el contenido de un absceso pulmonar se mueven más lentos. Esto podría ser evidente, por ejemplo, en un estudio ultrasonográfico. El absceso tiende a formar una figura esférica, entonces sus longitudes de ese nivel hidroaéreo van a ser similares en la radiografía posterior anterior y en la proyección lateral. Y por su parte el empiema, en el empiema el nivel hidroaéreo tiende a ser más largo en una de las proyecciones. Este nivel hidroaéreo del empiema generalmente se va a extender hacia la periferia del pulmón y el borde de un absceso tiende a ser indistinguible del pulmón subyacente infectado, pero el borde del empiema se define muy claramente. Para poder diferenciar estos dos procesos patológicos, la tomografía y el ultrasonido realmente no han demostrado alguna superioridad respecto a la radiografía de tórax. En esta imagen podemos observar un empiema que está loculado. Vemos que el nivel hidroaéreo abarca prácticamente la totalidad de ese hemitórax. Y tenemos aquí ese empiema loculado en una vista lateral. Bueno, volvemos un poco a lo del análisis del líquido pleural. El hecho de que se documente un trasudado, evidentemente, pues va a excluir el diagnóstico de derrame paraneumónico, ¿no? El derrame paraneumónico, por definición, pues se trata de un exudado. En el caso de un derrame pleural paraneumónico complicado, dijimos ya que el pH y la glucosa van a estar bajos y van a tener una actividad de DHL alta. La concentración de glucosa correlaciona directamente con el pH porque finalmente la causa de estas dos alteraciones es la misma, la actividad metabólica local de las células inflamatorias y las bacterias. La decisión de colocar una sonda endopleural en este contexto de un derrame pleural paraneumónico va a depender sobre todo del pH. En caso de que sea menor a 7 o 7.2, pues se prefiere drenar directamente, ¿no? Ya con una sonda, porque existe un riesgo mayor de desarrollar empiema o loculaciones, lo cual evidentemente vendría a complicar todo el cuadro, ¿no? En caso de que tengamos un pH mayor a 7.21, podemos suponer que el curso va a ser benigno y definitivamente se deberá suponer un pronóstico favorable si el pH supera el 7.3. El tratamiento del derrame pleural paraneumónico y el empiema se va a basar principalmente en el tratamiento antibiótico sistémico. Sería importante antes de iniciar este antibiótico obtener muestras tanto de expectoración como de líquido pleural,
y sangre, también para toma de hemocultivos, pues por la neumonía, ¿no? El tratamiento específico pues va a depender de la sospecha de la neumonía subyacente, ¿no? Para empezar, ver si se trata, ¿no?, de una neumonía comunitaria o de una hospitalaria. Y pues ya en este contexto em, de una neumonía asociada a un derrame pleural paraneumónico, eh, tendremos que tener en cuenta que hay algunos fármacos que tienen una penetración satisfactoria a esta cavidad pleural. Por ejemplo, penicilina, cefalosporina, astronam, clindamicina o ciprofloxacino. Los aminoglucósidos no penetran de forma adecuada en un empiema. Y sonda endopleural, ya dijimos, depende en gran medida del pH que encontremos. Si está menor a 7.2, se tendrá que colocar una sonda. También si se documenta la presencia de bacterias o si eso se trata de un empiema, ¿no?, que a la aspiración encontremos pus. Después de colocada esta sonda se tendrá que reevaluar a las 24 horas, ya sea más bien clínica y radiológicamente, y cuando ya se encuentre un pulmón reexpandido y se drenen menos de 50 cc en 24 horas, se podrá considerar el retiro de esa sonda. Entonces, en resumen, estos factores que se comentan aquí, pues son los que tendrían que obligarnos, ¿no?, a considerar la colocación de una sonda. Por ejemplo, si se trata de un derrame pleural grande, ¿no?, más de medio hemitórax, si hay loculaciones, si haya un gran positividad, ¿no?, en el gram, o un cultivo positivo, o el líquido es turbio o hay pus, ¿no?, se trata de un empiema, o lo que ya comentábamos, el pH menor de 7.2. Aparte, existe la posibilidad también de tratamiento con fibrinolíticos cuando la sonda endopleural y los antibióticos no tuvieron el éxito que esperábamos. Se puede utilizar streptoquinasa y uroquinasa, se instilan directamente a través de la sonda y el éxito es variable, llegando hasta el 100% con ambos fármacos. También se puede emplear una toracoscopía. Hay un estudio que reveló que pacientes tratados con una toracoscopía videoasistida tuvieron una curación más rápida que aquellos con un drenaje convencional asociado a fibrinolíticos, además de que disminuyeron los días de hospitalización. La toracoscopía videoasistida va a ser útil también en empiemas en etapas tempranas cuando la sonda endopleural no resolvió el cuadro. Y pues ya en algunos casos va a ser también necesaria la toracotomía reservada a los empiemas postneumónicos crónicos. El control de la infección va a ser el único motivo para una decorticación en las primeras semanas, no en fases crónicas, sino en las primeras semanas del tratamiento del empiema. Y pues está demostrado que con un adecuado control de la infección, incluso engrosamientos muy severos, pueden resolverse al cabo de algunos meses. Muy bien, eso sería todo respecto a el derrame pleural. Ahora vamos a hablar acerca del neumotórax. Es la presencia de aire que no debería estar ahí en el espacio pleural. Existen básicamente tres mecanismos que originan esta alteración, que es la comunicación entre los alvéolos y el espacio pleural. O puede también haber comunicación entre la atmósfera y el espacio pleural, a través, por ejemplo, de la pared, ¿no?, de la pared torácica. También puede ser debido a la presencia de organismos que producen gas, obviamente en ese espacio pleural. Y podemos clasificar estos neumotórax en espontáneo, que a su vez se subdivide en primario o secundario, dependiendo
de si tiene alguna causa subyacente o no. También lo podemos dividir en traumático o iatrogénico. Y cualquiera de estos, ya sea